Ok. Aquí iniciamos ya la grabación del día de hoy. Estamos en nuestros encuentros denominados Mujeres Andinas, que surge de un proyecto de investigación llamado Arqueología del Gesto, que es un proceso, un proyecto, digamos, que está vinculado y está situado al interior del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes. Y en este día de hoy, sábado, estamos junto a Marisol Díaz Bebe, que es cantante, poeta, criadora de la vida, que nos acompaña hoy, que hoy está viviendo en La Paz, Bolivia, pero que nace en Cochabamba, que es mujer de origen quechua, y que nos va a compartir hoy parte de su mirada, de su biografía, de sus experiencias como mujer artista, como mujer quechua, como madre. Y le damos la bienvenida a Marisol y bueno, y a todo el grupo que nos acompaña hoy, que hacen parte de la Residencia 2021 de Arqueología del Gesto. Hola Marisol, buenos días, bienvenida a ti, a este grupo que está deseoso de escucharte. Hola Luis, hola a todas quienes están aquí en este grupo y a todos quienes nos van a ver pues a través de las redes. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de conectarnos, no en el sentido tecnológico solamente, sino en el sentido espiritual. Somos hermanos, a pesar de una historia trágica que hay entre Bolivia y Chile. Principalmente somos culturas ancestrales, tradicionales que habitamos esta tierra y a partir de esa raíz es que les abro mi corazón, les abro mi experiencia Mm. y pido a todos los espíritus de los Andes que nos permitan hablar con su tutela, bajo su tutela, con su aliento, para sacar una voz diferente, una voz que siempre está presente, que sale desde la tierra, desde la gran madre tierra. Gracias Marisol por aceptar esta invitación, por darte este tiempo para que conversemos y conozcamos un poquito de tu experiencia y quizás ahí partamos con conocerte un poquito más, contarnos un poquito cuáles son tus orígenes, de dónde vienes y cómo fue emergiendo este arte o esta manera de expresar tus sentimientos, tus sentires. Uh-huh. Mis padres son quechuas, ¿no? Ellos han nacido. Ay, mil disculpas, he dejado el celular. Usaste la tecnología. Ahora lo voy a poner en. Listo. Em, Bien, en la región de Cochabamba, exactamente en la provincia Ayopaya, o que se llama Villa de la Independencia. Um, pero luego de eso, mis padres muy jóvenes migraron a una región minera que se llama Cami, muy cerca de esta provincia. Y yo he nacido en esta región minera, que está, no es valle, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, he crecido entre montañas, ¿no? Y eso pues ha sido una, una, me ha regalado una fuerza increíble porque pues hay que poder sobrevivir primero ahí a todas las circunstancias adversas, buenos pulmones y todo eso.
Y después, claro, las circunstancias de ser hija de mineros también han sido muy pero ahora fuertes. lo hice oficialmente como... Entonces, eso ha definido, digamos, en primera instancia ha configurado Mm. mi, la forma de vida que voy a tener yo. Y en ese lugar, ¿cómo te reconoces? ¿Te vas reconociendo como parte de este origen quechua? ¿Hay algún atisbo? ¿Lo tienes presente? ¿No lo tienes presente? Porque claramente hay culturalmente, porque me ha tocado estar en Bolivia, o sea, ¿cómo se vive esa, esa manera de pertenecer a un pueblo originario? ¿Eres consciente cuando joven, cuando niña de ello? Creo que soy de niña, adolescente, digamos, soy más consciente todavía de las luchas mineras Perfecto. de aquel entonces. Yo he nacido el 69, 2 años atrás había muerto el Che Guevara, que Mm, tenía presencia fuerte en las minas. mm, Habían desde más o menos el 30 y ya habían transnacionales mineras, habían varones del estaño, etcétera. Y por tanto habían ya masacres, habían luchas de los mineros. Entonces, en este lugar que mis papás han migrado, toda digamos, la configuración de nuestra personalidad era en torno, por una parte, a sus luchas y por otra parte a la realidad que nos tocaba vivir, es decir, los padres ingresando a los socavones en el día, mm. trabajando todo el día ahí con los hermanos varones y las madres haciendo todo el trabajo alrededor. Además de las luchas sindicales que habían, entonces, lo primero yo a mis 9 años, la primera pregunta que yo tengo a mis hermanos, precisamente es ¿qué es el comunismo? ¿No? Entonces, ¿por qué se discutía, se hablaba, se resistía desde allá? Y cuando mis hermanos me preguntan y me dicen, el comunismo quiere decir que cuando alguien tiene dos casas y no usa, entonces tiene que compartirla con otro que necesita. Entonces eso me parecía a mí lo más lógico, lo más natural que podía hacerse. Entonces, así se va configurando tu ser, digamos, ¿no? Otro factor importante es, claro, la geografía porque yo he crecido entre montañas completamente y entonces esta reflexión vino posteriormente, pero yo creo que cuando creces entre las montañas, tú misma eres montaña, ¿no? Cuando, cuando ves el agua, tú misma eres agua, es decir, te conviertes en lo que estás mirando, entonces, y ser montaña. Eso pues es una cosa que ya luego, como les decía, voy reflexionando posteriormente, ¿no? Por ejemplo, relacionarte con los espíritus de la montaña, que a veces son buenos, a veces son malos como nosotros específicamente, y nosotros aprendemos a mirarnos en ellos. ¿Cómo surge esa revelación? Siento yo que es una revelación, el hecho de poder contactarse con un gran cuerpo, por ejemplo, como una montaña. ¿Cómo se va revelando esa conexión? Cuéntanos un poquito, quizás hay un poquito más. Los mineros desarrollan mucha ritualidad en su trabajo. Hay un autor que se llama aquí Javier Albó, no sé si han escuchado de él, es un ex sacerdote, creo, jesuita, y él dice, hablando acerca de la cosmovisión andina, él dice, el ideal de las tres dimensiones de la vida que nosotros tenemos para entender en nuestra existencia, estamos hablando de la vida del cielo, que se llama, en quechua se llama Hanajpacha, de la vida de la tierra, que se llama Caipacha,
y de la vida del inframundo, de dentro de la tierra, que se llama Ukhupacha. Entonces, el Hanakpacha es el camino que tú estás caminando antes de nacer y después de pasar esta vida. El Caipacha es este mundo presente y el Ukupacha es un tiempo transitorio que tú caminas después de cruzar el umbral de la vida hacia la otra vida. Nótese que no estoy usando la palabra muerte, hacia la otra vida. Y ese camino es interesante porque lo haces en el vientre de la madre tierra, en el Ukupacha. Bueno, Javier Albó dice que los indígenas quechuas tienen, o andinos en general, tienen en el imaginario la idea de cómo es el Ukupacha. En el Ukupacha vive la madre tierra, pero también viven muchos otros seres. Uno de estos seres sería el tío, que le han llegado a llamar, ¿no? Que es la deidad principal de los mineros. Entonces, el minero llega a tener una relación muy fuerte con el tío, muy intensa, pero no solo es el tío, sino son otros seres. Tienen muchos denominativos: Sáhara, Laika, Supa y tío también. Entonces, Albó dice que siendo el indígena originario que tiene este imaginario de las dimensiones de la vida, el minero boliviano entiende perfectamente lo que es el inframundo. ¿No? Lo que es imaginario en un indígena, en un minero, es la vivencia misma. Se convierte en lo que está, con lo que se está relacionando. Él mismo es el Sahara, él mismo es el tío, ¿no? Entonces, muchos de los rituales de los mineros tienen que ver con esta relación con el inframundo, ¿no? Es una relación muy dolorosa también, es una relación con la noche, porque el minero empieza su jornada muy temprano, termina tarde, entonces su vida se desarrolla en la noche más o menos. Y lo oscuro, lo denso, también lo salvaje, está dentro de ese mundo, ¿no? Y eso se aprende, pues, se transmite a través de la crianza, ¿no? Claro. Y sí, digamos que yo he podido aprender sobre el tío, de hecho muchos rituales que se realizan, por ejemplo, de elegir a una mujer para ofrendar al tío todos los años. Y tiene que ser una mujer joven y virgen, como se hacía antes. Entonces, les estoy metiendo en un mundo completamente desconocido, me imagino. Sí, sí, totalmente nuevo. Lo siento si es difícil de imaginar. No. Está Y bien. todos los años, entonces, los mineros eligen una mujer joven, virgen, y es la coca, que estoy en este momento pichando, la que decide quién. Entonces, por supuesto, a mí me tocó ser ofrecida. Es una ofrenda simbólica. Puede ser que antes haya sido real. Puede ser que antes haya sido real. Entonces, los ritos van también transitando y cambiando. Y gracias a la vida, todavía, pues en mi tiempo no me tocó ofrendar mi vida para el tío, ¿no? Todas esas cosas, pues, y mucho más les podría estar hablando toda mi vida, mi infancia. Yo solo he vivido hasta mis 6 años ahí de manera continua, pero a los 6 años una ya tiene tareas en el campo, en las comunidades y en la mina sobre todo. Y mi tarea era llevar la comida para mi padre y mis hermanos al socavón. Entonces, y ahí fue, pues, luego yo migré a Cochabamba, pero en todas las vacaciones y en toda oportunidad que teníamos, siempre estábamos volviendo acá. Es así que a mis 11 años todavía
pues yo soy nombrada, soy elegida por el tío para ser ofrendada a él, mm, para ser su ñusta, ¿no? Pero nos va a tocar siempre a todas, nos va a tocar por lo menos a una mujer de la familia de los mineros. Esa es mi ya. experiencia con estas deidades de las montañas. Entonces Es así como me vuelvo montaña. qué fuerte. Ya, entonces hay una conexión, o sea, biográfica directamente relacionada, o sea, desde que nace ya hay una conexión con la ritualidad, con la naturaleza, por el contexto laboral de tu familia. Ya, no, o sea, no hay una separación, digamos, entre lo que es laboral, de alguna manera está lo laboral, pero al ser laboral igualmente hay una conexión con lo que se hace, con lo que se toca, con lo que se extrae de alguna manera, entendiendo de dónde viene y por qué se hace, ¿no? Claro, Hay toda sí. una relación Mm. muy consciente, digamos. Sí, sí, sí. Y por otra parte, pues como el trabajo de mi padre no abastecía para alimentar a 10 hijos, que fuimos 10 hijos nosotros, entonces ellos no han perdido el contacto con sus comunidades de origen. Mm, Han seguido yendo a sus comunidades para sembrar, para recoger el alimento de allá. Era mm, la única forma de sobrevivir, digamos, mm, combinando el trabajo con el campo. Entonces también, pues no hemos perdido ese nexo con la vida, la crianza de la semilla, de los animales, de los árboles, del agua, etcétera, ¿no? Todo lo que claro, había en las comunidades de origen de mi padre. De perfecto. pronto, si solamente nosotras nos quedábamos o en la mina o solamente nos íbamos a Cochabamba, no habría yo tenido esa posibilidad de manejarme en diferentes mundos, digamos, Claro, porque la cultura quechua es tan grande, tan inmensa, tiene que ver con tantos factores, no es la mm, misma aquí, ni siquiera dentro de Bolivia es la misma, claro, y mucho menos con otros países como Perú, como Chile, como Ecuador, etcétera, ¿no? claro, claro. Oye, Marisol, ¿y qué pasa luego de los 11 años? Que viene un nuevo desarrollo, hay una transformación en el ser humano importante, ahí se cumple una especie de primer ciclo. ¿Qué es lo que sucede posterior a ello? Un quiebre, muy duro para mí, muy difícil, muy triste, porque en, migrar a la ciudad en las condiciones como hija de minero, tener que vivir sola ahí, ¿no? Y conocer un mundo completamente extraño al que donde yo había vivido libre. Esas montañas eran mi todo, mi espacio, no La era un escuela, aula, todo. sí, no era un aula, no era una persona, no estaba yo teniendo que callarme, ¿no? Entonces, yo le llamo el desarraigo a a este quiebre que he tenido, que ha sido lo más doloroso seguramente en mi infancia, porque me han pasado cosas muy duras en la ciudad, muy duras, eh, como también maravillosas, no es tan trágico. este, pero yo he empezado como todos los hijos de los mineros y como todos los indígenas bolivianos o de los Andes, seguramente durante toda la colonización, pero mi proceso personal ha sido un proceso de negación de mi identidad, Ya, perfecto. porque lo necesitaba que Claro. me acepten en la ciudad. Entonces, eh, yo decido olvidar que hablo mi idioma, Mm, yo decido borrar mi huella indígena, ¿no? Mis padres no me hablan en mi idioma original, entonces, y decido tratar de adaptarme, de ser aceptada en esa sociedad. Creo que es un proceso que no lo he vivido solamente yo, hemos vivido todos aquí en Bolivia, no sé cómo será en Chile, por ejemplo. Creo que los indígenas han sido mucho más afectados y han desaparecido, han sido, ¿no? sí, Sacrificados. así. Sí. Eh,
pero en el caso nuestro, entonces, mucha gente de mi comunidad, por ejemplo, ha optado por cambiarse el apellido, Perfecto. ¿no? No era bien visto llevar un apellido como Mamani, como Condori, como lo que nosotros éramos, Claro. ¿no? Bien, surge un proceso de borrar todo lo que yo había aprendido hasta entonces, de olvidar y de intentar aprender, pero nunca logré adaptarme a la urbanidad. Entonces era una desadaptada, era una, ¿no? En la escuela mi madre tenía muchos problemas porque todo el tiempo tenían que llamarle porque la hija esta no había forma de obligarle a repetir las cosas. No había y nunca hubo, Mm, ¿no? Pero bueno, también este ser rebelde y qué sé yo, también me impulsó a mí a digamos, a pensar en una forma alternativa de habitar la ciudad, ¿no? perfecto. Porque no era que no quería, ¿no? Era que eran choques tan fuertes, ¿no? Claro. Claro. Entonces, pues a partir de desarrollar la imaginación, he tenido la suerte de ir a Cochabamba, que en ese entonces era un valle lleno de agua. Cochabamba significa suelo de agua. Perfecto. Entonces, el paisaje me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo para no morir, Mm, o tal vez para vivir de otra forma, para resucitar de otra forma. De veras que he sufrido muertes muy, muy muy fuertes en la dura. ciudad, muy Claro. duras. Entonces, y la creatividad, etcétera, ¿no? Pero este proceso, digamos, es muy, muy oculto, muy interno, Mm, además muy inocente, desde mis 11 hasta mis 20 y tantos años, ¿no? ya. Eh, hasta cuando conozco un grupo de mujeres, Ya. ¿no? Y ellas ya habían hecho un camino, mujeres que han vivido en la ciudad, que no han sufrido estas cosas, pero que estaban reflexionando ya bastante el tema de la identidad, el tema de las luchas de las mujeres, etcétera. Yo venía además de las luchas de los mineros, ¿no? Claro. De los pueblos, digamos. Um, y ellas se convirtieron en un espejo para mí. Fue interesante Mm, porque lo que ellas no sabían hacer, trabajar la tierra, hacer ofrendas, etcétera, etcétera. Yo sí sabía, pero hasta ese entonces no sabía que eso importaba, que eso valía, claro. Claro. ¿no? Y después, entonces, me vuelve a la memoria el canto, los cantos que yo hacía con mi madre. Ah, perfecto. Ya. Entonces aquí la gran escultora de mi vida, sin la gran maestra de mi vida en el arte ha sido mi madre, ¿no? Perfecto. Y yo empiezo entonces a un proceso de recordar, Ya. recordar todo, De ¿no? memorizar, Recordar. de Y archivo. sí, Claro. sí, y combinar con lo que estaba viviendo, de elegir, de recuperar, etcétera, de reconstruirme, de desaprender todo eso que yo había estado intentando porque llegué a la universidad, yo estudié comunicación social Perfecto. en la Universidad Católica, aquí en Cochabamba, pero no me hacía, no me encontraba, pues, Era muy ¿no? extraño, muy lejano, claro. Sí, muy, muy lejano, ¿no? Yo que había tenido una forma de entender integral de la vida, que Claro. nunca había separado las matemáticas de la cantidad de papas que había cosechado, tenía que hacerlo y eso nunca le he aceptado a la modernidad, no he podido. Increíble. Bueno, sí, 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 ese ha sido más o menos mi proceso. Y cuando llega este tiempo de mutuo aprendizaje con el colectivo de mujeres que yo tengo, que se llama Uywana Wasi, de la Casa de la Crianza, se llama. Perfecto. Eh,
hemos reflexionado muchísimo sobre cómo, qué es el ser mujer aquí en los Andes, qué Perfecto. significa. Y hemos volcado nuestras miradas hacia las mamás, hacia las abuelas, hacia nuestras ancestras, nuestras chulpas, nuestras culturas anteriores. La imagen que ven atrás mío, ella es una chulpa. Y, por cierto, es del Valle de Azapa. Ah, mira. Mira, ya. Sí, ella decidió que quería estar aquí, llegó. No es que la trajo nadie, pero así nomás vino. Entonces, y a partir de nosotras reflexionar acerca de la crianza desde nuestra feminidad, Mm. desde nuestro ser mujer, volcamos nuestra mirada a todo lo que nuestras madres, abuelas, ancestras habían guardado para nosotras. ¿Y qué va emergiendo ahí, Marisol? Mm, primero la memoria, Mm, incluso la memoria ni siquiera individual, sino de tu madre, de tu abuela, de las ancestras que no has conocido. claro. Viene como una fuerza, ¿no? Mm, Increíble que te habita, que sientes, que tal vez imaginas, tal vez inventas, pero bien, ¿por qué no? Bien, claro, claro. Es ¿no? real. Sí, entonces viene de ahí, pero claro, tampoco, yo no estoy planteando que hay que retornar Sí. aquí se dice el Tahuantinsuyo, ¿no? Bien. Al pasado Al pasado. remoto, pre-inca, digamos, ¿no? No somos mujeres que estamos fundamentalistas, ¿no? Mm, Sino cómo respondemos el día de hoy a esta vida porque creo que nuestras madres han tenido la inteligencia de hacer eso. claro. Ellas y creo que también es hablo por las mujeres, no por discriminar ni Mm, no estoy diciendo nada contra los hombres, pero creo que como mujer hemos tenido una forma muy intuitiva de resguardar todos los saberes, ¿no? Así lo ha sí. hecho mi madre, así lo he hecho yo, y así queremos responder también nosotras. Ahí viene el arte de manera natural y de manera diferente para cada una de nosotras. Claro. Para mí viene porque soy una persona que necesita expresar, que necesita exteriorizar, tal vez porque absorbo demasiado, recojo demasiado, entonces necesito convertir eso en melodía, en energía plasmada en melodía, en letra, y devolverla a la gente. Tal vez como un proceso de autosanación y de retroalimentación también con la gente. Mm, Pero por ejemplo, en otra de mis compañeras viene en unas pinturas increíbles, ella pinta el espíritu de las semillas. sí. Um, entonces, y en otra de las compañeras vendrá en artesanía, etcétera, ¿no? Y Claro. ahí descubriremos que realmente el arte no es un golpe de luz que viene y que de Te pronto ilumina. vas a crear una obra única que todos tienen que venir a admirar, sino que el arte está en el gusto de criar la vida, en el buen gusto, que ya te viene. Hay una autora que se llama, ella es francesa, creo, Denise, no me acuerdo en este momento, pero ella habla de la línea de descendencia paralela, que dice que en los Andes las mujeres nos entendemos desde nuestras deidades femeninas y Mm, los hombres se entienden desde sus deidades masculinas y que es como una tutela que viene, digamos, nuestra madre mayor es la madre tierra, mm, luego para las mujeres la madre luna,
no por jerarquía, sino por cómo está ordenada la vida. Luego vienen el lado femenino de la vida, del agua, el lado femenino del aire, el lado femenino de todo, ¿no? Sí. Y luego viene tus ancestras, de las vidas, no solamente desde esta vida, sino de las otras vidas antes de la llegada del sol, porque nosotros somos culturas. Los Urus, por ejemplo, que tengo aquí, Sí. ellos entienden que nosotros venimos de una vida antes de la llegada del sol, que nosotros somos hijos de la luna y que vivíamos solamente con la luz de la luna y podíamos estar tanto en la tierra como en el agua. Somos seres pez. Qué fuerte. Desde ahí vienen nuestras antepasadas, ¿no? Claro, claro. Ni siquiera esta vida nomás. Muy, muy ancestrales, muy antiguas en nuestra cultura. Entonces, y así, digamos, yo voy a aprender de mi cultura, de todas estas, voy a absorber de toda esta raíz, ¿no? De esta línea de la que yo desciendo, igualmente voy a criar todo lo femenino. Criar lo femenino no quiere decir no criar al hijo, sino desarrollar con el hijo también toda esa sabiduría y transmitirle lo femenino a él. Claro. Que lo que va a estar haciendo un padre, por ejemplo, un padre que asuma su paternidad, obviamente, va a estar igualmente enseñando, ¿no? Y si no hay ese padre que asume su paternidad, lo hará el abuelo, lo hará el tío, lo hace nuestro dios varón principal, que es Tunupa, que es el dios del rayo, que vive arriba en el cielo, desde donde trae el agua. Lo hará el sol, lo harán las montañas, lo harán las deidades femeninas, digo masculinas, de todo lo que hay, todo lo que habita la madre tierra. Entonces, creo que me he desviado del camino, pero toda este aprendizaje, esta memoria, estábamos hablando de la memoria, ¿no? Sí. Que no solamente tiene que ver con la experiencia, digamos, etaria, ¿no? Sino con la vida de todas. Por eso es duro hablar de colonización, por ejemplo. Claro. Claro. Porque cuando hablas, por ejemplo, de la extirpación de idolatrías y de todo lo que han sufrido nuestras mujeres que criaban las plantas medicinales, claro, las mujeres parteras, etcétera, etcétera. Entonces también es sentir en este cuerpo las heridas de ellas. Claro, claro. ¿No? Claro. Y a partir de toda esa realidad, de tu vivencia, de tu crianza, etcétera, pues ahí está, yo creo, el arte no, ni siquiera está en una canción mía, ¿no? Claro. No está en una canción mía, claro, es una parte. Claro. Y entonces el arte, después de haber todo recogido eso, está en cómo crío yo a mis hijos, cómo crío mi familia, cómo crío mi relación, mi comunidad, cómo crío a mis ancestros, es decir, es como la actitud que tú tomas frente a la vida, la actitud creativa, ¿no? Y cuando tú tienes ese enfoque de arte, entonces igualmente creo que todo tu cuerpo se vuelve expresivo en todos los sentidos. Entonces el arte está, por ejemplo, en elegir el alimento que tú vas a comer y que vas a dar de comer. Claro. Entonces, nosotras las mujeres aquí en los Andes tejemos mucho de diferentes formas. Y en esa urdimbre manejamos muchos hilos. Muchos hilos. El tejido es complejo, aquí no hay diseño posible que alcance.
Entonces, eso mismo es nuestra vida también. Y los hilos son las diferentes esferas que nosotros tenemos, nosotras tenemos. Entonces, y depende de nosotras cómo vamos a hacer el tejido de nuestra vida, digamos. Ajá, claro. ¿No? Y creo que ahí está lo integral, ahí está lo artístico, en el todo. Yo no podría considerarme artista si no voy a tomar una posición, por ejemplo, sobre contra los transgénicos. Mm, claro. No puedo, porque, ¿no? Porque los transgénicos son elementos que van a llegar a, no me van a alimentar, sino van a enfermar mi cuerpo, y no solamente mi cuerpo, el de mis hijos, el de la tierra, el de todo lo que cría la vida aquí. Va a envenenar el agua, el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, parte del arte también es tomar posición sobre las cosas que no están bien, ¿no? Aunque vengan de un gobierno progresista, porque hoy en día las políticas, por ejemplo, no hay políticas verdaderas para recuperar el agua. Aquí nuestro lago Popó, de donde viene esta cultura, que es la cultura Uru ya ha desaparecido. Y no Mm, ha habido gobierno que se pregunte, que le interese. El lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, está siendo contaminado no solamente del lado de Bolivia, sino también del lado de Perú. Y no hay gobierno que haga absolutamente nada. mm, Aunque, aunque se llame indígena, aunque todo, la realidad te dice, y las cosas como están ahora, te dice que en realidad no hay cambios, ¿no? Entonces, si una cría la vida desde el arte, no puede callarse frente a esas cosas, no puede silenciar, ¿no? Y eso también, otra cosa, creo que el arte no está para complacer a nadie, absolutamente. Entonces, y aunque sea que tengas a costa de que tus mismos hermanos quechuas te digan, pero estás hablando en contra de alguien de tu pueblo, ¿no? No, el hecho de ser indígena no te da tampoco de manera derecho. natural, no es un atributo el ser leal a tu pueblo, también puedes traicionarlo, y en la historia han habido grandes traidores. Eso también es parte del arte, ¿no? Por supuesto, mirar el contexto en el que estamos y ser crítico en ese contexto, ¿no? Que puede ser adverso. ¿Cómo, cuéntanos un poquito más de tu arte, Marisol? ¿Cómo emergen? Bueno, algo nos contaste, ¿no? Que tiene que ver con esa memoria, que tiene que ver con el canto, con ese recordar esas canciones cuando niña, bueno, y ahí va surgiendo ese arte, esa parte, ¿no? Del arte, Ujú. ¿no? Ujú. Y ya entendemos Ujú. que es mucho más, es holístico, es completo, está en todo Mm. tu ser, digamos. Mm. ¿Cómo, cómo, cómo lo estás viviendo hoy, por ejemplo? ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Ajá. Bueno, a partir de que yo recuerdo la voz de mi madre en diferentes circunstancias felices de mi vida, obviamente, de mi infancia sobre todo, yo me obsesiono por la voz de las mujeres viejas. Me da por su vida, por todo lo que ellas están cantando cuando están, ¿no? Cuando están enseñando, por ejemplo. Yo he iniciado un recorrido intuitivo, digamos, por el mundo. Qué lindo. He viajado, he tenido una larga etapa de viaje hacia Europa, los países balcánicos, Latinoamérica, ¿no? Muchas culturas, escuchando mujeres viejas.
no ha sido ningún proceso ni planeado, sin Ya, objetivos, sin medir resultados, absolutamente nada de esas cosas, ya, sino absorber, 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 aprender, ¿no? Y ha habido un momento en que ya había recogido suficiente y que era hora de sacar esta música, y eso ha sido el 2005, perfecto. el 2005. Entonces, y surge un conflicto ahí. Y ahora, como, ¿qué tipo de música hago yo? Obviamente mi raíz es quechua, mi raíz es andina, sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la música, siento que debo pedir el permiso de las deidades para convertirme en una especie de voz. Pero de manera humilde, yo no me atribuyo nada, no estoy diciendo que soy la voz de los dioses, solo quisiera que me permitan hablar a través de ellos. Eh, y por supuesto la voz de mi pueblo, de donde yo vengo, y por tanto de los pueblos, del mundo, de las semillas del mundo, de la vida en general, del universo, digamos, ¿no? Evoco mucho estas energías y decido que no voy a hacer un género de música, sino que voy a hacer un diálogo con las semillas sonoras del universo. Qué fuerte. Increíble, ya. Qué bello, Y ya. entonces, sí, entonces mi música, pues, porque yo no soy una quechua de museo, ¿no? Mi Claro. música dialoga, ¿ya? Dialoga con todos los ritmos del mundo. Yo puedo bien estar haciendo conversaciones musicales con jazz, con blues, con reggae, con ritmos que tal vez no están enmarcados en nada, que se llevan el nombre de contemporáneo. Claro. y, eh, y he empezado a desarrollar muchísimo más que eso, ¿no? Un poco también como, reitero, no me quiero atribuir nada, pero rompiendo esquemas. Claro, No hago música nacional ni folclórica, claro. porque creo que el folclore eh, no sabe reconocer la raíz de donde viene su música, Mm, su inspiración, su ritmo, su latido, sino más bien está hecho para negar, para invisibilizar. Sin embargo, tengo diálogos musicales e intercambios musicales con folcloristas, mm, mm, ¿no? mm. No me atribuye ninguna arrogancia, ni nada por el estilo, respeto. Entonces han salido eh, he conocido también, yo he aprendido del blues, del jazz en la práctica. Yo, como les digo, no he tenido Sí. teoría, entonces, por ejemplo, para aprender de gospel, yo he conocido a un afroamericano de Los Ángeles, y entonces él no hablaba español, Ah, yo no hablaba inglés. Pero era interesante porque yo cantaba y él claro, ¿no? Se claro. ponía a acompañarme, pero desde su melodía. Qué lindo. Y también he conocido a un estadounidense que era de la región de las minas de las Apalachas. Y entonces hemos empezado a cantar música de las minas, Mira, de ambas partes, ¿no? De claro. Bolivia y de allá. Y a través de él he aprendido lo que era el bluegrass, el blues, ¿no? No sé de estructuras métricas ni teoría, nada absolutamente, pero Ya, he convivido con él. He ya. mirado sus movimientos, sus acentuaciones, entonces he aprendido en la práctica. Y lo interesante era que
yo sostengo que mi base musical es el huayno. Yo soy huayno. Perfecto. Entonces, y desde ahí diálogo con otros sonidos. El huayno y el blues, a pesar de que el huayno puede ser quechua, puede ser aymara y el blues inglés, y los dos hablamos solo español, digamos, es nuestro único común denominador. A pesar de eso, los viajes musicales se han convertido en una cosa increíble. Entonces, de pronto tú aprendes sobre los mineros del carbón y las tragedias, sus luchas que han tenido, y tú respondes con un guaño a un blues. Entonces, hay encuentros como, por ejemplo, los mineros de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro en los diferentes rajos. Some blues are just blues, minor the minor blues. Some blues are just blues, these are the minor blues. Some blues, entonces, y los Qué dos tenían lindo. exactamente el ritmo, la misma línea musical. Y Qué así bello, qué fue bello. realizándose este proceso de diálogo de las semillas sonoras del mundo. Se terminó mi tiempo de aprendizaje de la música, no es decir nativa, pero americana, de la música linda que hay allá, cargado de muchas historias y muchas luchas y etcétera. Y continué con mis aprendizajes, ¿no? El reggae, luego el jazz, que era lo más raro. Claro. Pero yo en el jazz me he acomodado porque el jazz es la improvisación y toda mi vida he estado improvisando. Ya han Excelente. comido. No, es más, para que yo nunca voy a pretender cantar como una Ella Fitzgerald, no voy a cantar como, qué sé yo, como Nina Simone, por ejemplo, nunca lo voy a hacer, ni es mi intención. Entonces digo, bueno, puedo cantar como yo nomás, pues, como Marisol Díaz. Yo soy quechua, entonces empiezo a introducir el quechua en el mundo del jazz. Y más estas melodías que son así como sin definición, ha sido pues, lo mejor que me ha pasado conocer el jazz. Y con toda la libertad he empezado a hacer esta fusión, ¿no? Qué lindo. Y así yo conozco un grupo de músicos aquí en La Paz, que para mí son los mejores músicos. Son muchos de ellos de conservatorio, ellos sí saben de partituras, ellos sí, por ejemplo, saben cuando dicen esto es dórico y yo estoy haciendo un ritmo que a mí me gusta y ellos, esto es dórico, y yo, ¿será? Qué lindo. Entonces, y así se ha desarrollado al punto de que incluso a nivel, digamos, del manejo de la voz, Claro. ¿no? Igualmente ha sido toda una improvisación y ha sido solamente una búsqueda, eso sí que ha sido una búsqueda en escenario, En vivo ¿no? ahí en la escena. Sí, en la escena misma. Entonces, yo creo que puedo hacer esto y puedo llegar un poco más alto, a ver, otra notita más altito, o más bajo, más bajo. Qué lindo, qué Y lindo. así, he encontrado esta comunidad con la que estoy ya 8 años, se llama Aymuray. Entonces yo escribo las canciones en mi imaginación, las letras y todo las tengo en la cabeza, yo las canto para ellos y dicen, bueno, este es ¿qué puede ser? Este es algo contemporáneo. Claro, claro, Sí, le vamos a llamar contemporáneo. Entonces, a ver, pon esta nota, pon esta otra nota, ahora tú haz un solo aquí, ¿no? claro. Y han habido cosas tan chistosas, por ejemplo, de mi aprendizaje que yo no sabía lo que eran los solos. Qué lindo. ¿Y cómo lo Y descubres ahí?
bueno, ahí lo voy aprendiendo porque los compañeros se enojaban cuando no le, cuando yo me metía a cantar, cuando ellos tenían que hacer su solo. Claro, es el momento de estar en solitario y tú entras a cantar. Ay, mira. ¿No? O por ejemplo, ¿no? Como yo era pues la que estaba, tenía que hablar y presentar a los compañeros una vez, este, era a tal punto mi desconocimiento que uno de mis compañeros, el pianista, estaba haciendo un solo, pero yo juraba que era el saxofonista el que estaba haciendo el solo. Y, sí, y entonces digo, Roberto Morales en el saxo. Y presenta, chuta, claro, mira, qué increíble, qué increíble. Y Ay, los compañeros, no, 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 tienes que estar más atenta, porque ese solo era del Freddy claro, Freire salió y yo, todo. claro, sí, yo, pero, ¿y cómo me, cómo me doy cuenta? Hasta ahora no sé, y no tengo vergüenza de eso. Claro, No, no me, ¿no? claro. Mm, también puedo soportar una burla ahí de los compañeros, ¿no? Porque a veces se ríen en buena onda, digamos, ¿no? Sí. Cuando en los ensayos alguien está haciendo un solo y ellos, ja, 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 dicen, en el bajo, cuando el baterista está haciendo Está un solo, ¿no? tocando. En el bajo, ya me río, ¿qué voy a hacer? Me Claro, río. claro, claro. Sí, todo Mm, tiene que, hay una inocencia también ahí que ellos deben percibir y sí, es así, ¿no? sí, yo creo que también ellos sí se dan muchísima cuenta y me lo dicen siempre. Me dicen, pues lo que tú tienes, nosotros no lo vamos a lograr ni con, Claro, no, con ningún conservatorio. claro, Entonces, claro, tranquila, no te preocupes, está bien. claro, Y bueno, y si no está bien, siempre hay la posibilidad de cerrar ese ciclo, no hay ningún problema de eso. claro, Tampoco, no soy una mujer humillable, claro, no soy, no soy. claro. He aprendido a responder, me he obligado muchas veces, después de haber sufrido maltrato, discriminación, yo Claro, ensayaba mi siguiente respuesta, porque no me sentía bien y sabía que claro, tenía que responder, ¿no? Entonces, pues así, esa ha sido mi forma de construirme, digamos, en el arte. Ya luego he ido profundizando más en mi identidad y he empezado a escribir poesía en mi idioma, en quechua, en quechua, sí. qué lindo. Y ahora mismo estoy en ese proceso, ya creo, de madurez de mi arte, em, pero me importa mucho llegar a un público joven. No Mm, quiero hacer, si bien ellas, las abuelas, las madres son mi fuente de inspiración, mm, em, me siento mucha empatía con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes. Les admiro, me encanta su rebeldía, confío en ellos y siempre, siempre lo digo, ¿no? Yo sé que ustedes van a encontrar la respuesta a este mundo de mm, basura que estamos dejándoles. Perdón por eso, mm, pero me interesa, es a ellos a quienes quiero dirigirme, ¿no? Y el jazz de alguna manera me ayuda a hacer presente mi identidad quechua claro, claro, y a que los jóvenes que tienen también esta raíz, que no lo conocen mucho, se abran un poco más a escuchar. No podría hacerlo solamente desde la música tradicional, ancestral, ellos no claro, me escucharían tal vez. claro, Algunos sí, pero no el público que tengo ahora, claro, ¿no? claro, entiendo, sí. Entonces, mm, Qué lindo. Oye, mm, me mm, impresionó escucharte. Me llegó al tiro, como que escucharte cantar así me dio, ay, qué lindo, qué belleza, como que lo encontré fantástico. Y bueno, y en español también. ¿Cómo cómo suena en quechua esto? ¿Cómo suena en quechua tu música? mm. Suena así. Ah.
Esta canción todavía no está grabada, la voy a grabar con mi grupo y surge cuando con mi comunidad de mujeres hemos comprado un terreno a 1 hora de la comunidad sin camino, solamente camino de a pie, y teníamos que cargar plantines porque estamos implementando una parcela de café diversificada, quiere decir que tiene que tener muchas otras especies. Y estas especies hay que cargar. Entre 4 mujeres teníamos que cargar como 1000 plantines más o menos. Eso eran muchos viajes de 1 hora cada camino, ¿no? Entonces, y nosotras muriendo de cansancio así, y un grillo, así cantando, y a medida que yo caminaba saltaba el grillo, ¿no? Tri, tri, tri. Y este Pancho, este tan feliz y yo sufriendo aquí, cargando. Y digo, oye, ayúdame pues a cargar. Así como en broma, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Diciendo, toda llena de sudor y todo eso. Y ahí surge esta canción, que principalmente dice, mm, eh, al grillo en quechua se dice siripita y es femenina. Perfecto. Entonces dice, ay, siripita, pues tú tan feliz saltando aquí y yo estoy sufriendo, cargando, entonces, ¿y por qué no me ayudas? ¿No? Pero ¿sabes qué, siripita? Yo también estoy cargando porque después de poner mi parcela voy a hacer fiesta y voy a saltar, como tú estás saltando, igual voy a saltar. Y también voy a cantar, como tú estás cantando tan bonito, así también voy a cantar, pero ayúdame. Bueno, es más o menos el contexto de esta Sí, canción, les estoy perfecto. hablando del monte, Ya, que es la puerta de la Amazonía, más o menos es un contexto lleno de árboles antiguos, eh, aire puro, muchos ríos, agua dulce, 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 linda, hermosa, y ahí están las mujeres de la comunidad cargando los árboles, llevando leña al monte, decíamos nosotros. Y esta canción se llama, pues así, Siripita se llama, ¿no? Siripita, siripita, la guay, siripita. Siripita, siripita, guay, siripita. Mana chullaki puan kituta ponchay mas kasgaita supaya pasgaita. Mana chullaki puan kituta ponchay kasgaita supaya pasgaita. Machete iwan machete ashani rajina takispa tusurikunaypa. Pikota iwan pikote ashani rajina tususpa fiestarikunaypa. Mana chullaki puan kituta ponchallan kasgaita supaya pasgaita. Mana chullaki puan kituta ponchallan kasgaita supaya pasgaita. Machetewan, 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 guay, 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 guay. Picotawan, 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 guay, 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 guay. gracias. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Marisol, linda, muchas Mm, gracias por tu regalo. Oh, qué muy belleza. lúdico tiene que ser siempre todo, ¿no? Yo creo que revertir las situaciones adversas, Mm, como puede ser un momento de cansancio o un momento de dolor profundo, es importante.
es importante, es parte de la ritualización y aunque pues no hay humo en esta canción, no hay aromas, pero mm, todo, está todo. Sí, no, está todo, o sea, claro, hay ciertas como sensaciones, sensibilidades que probablemente no va a alcanzar a tocar, pero hay otras que se tocan profundamente, ¿no? O sea, escucharte me dio una especie de nostalgia, así como, me emocionó igual. Entonces, es tu voz, eres tú, es la historia, es este encuentro, y lo hace muy fuerte, digamos, es un gran revelación también, ¿no? Sí, qué bueno, porque necesitamos, Claro, necesitamos recordar que se convierta en nuevas revelaciones, en rebeldías también, claro. en este tiempo más que cualquiera, en las circunstancias que estamos. Volver al campo para nosotras, por ejemplo, ha sido aprender de la comunidad y cómo está enfrentando esta Mm, crisis sanitaria. En la comunidad no se usa barbijo, ya, pero se trabaja. Es decir, en ese ejercicio de caminar todos los días para ir a tu claro, parcela, 1 hora para ir, otra hora para volver, claro. 6 horas para trabajar, estás eliminando todas las toxinas de tu cuerpo. En el ejercicio de recoger las plantas y tomar la medicina, estás fortaleciendo tu sistema inmunológico. ¿Para qué vas a usar barbijo si no estás utilizando químicos para envenenar tu alimento y tu alimento es medicina? ¿Cómo no vamos a recordar, cómo no vamos a hablar de eso en este tiempo en que la gente se muere de miedo viendo la tele, Claro, encerrado en su casa? Y claro, lo último, tal vez, para mí es importante hablar de mi cultura porque yo soy heredera de una cultura de la abundancia. Yo no claro, soy heredera de la cultura de la escasez. Y recordar esto, ¿no? Para mí mm, es importante, ¿no? En contra de toda esa visión que nos han impuesto de países pobres, de países, no es lo mismo ser un país pobre que un país despojado, eh, y recordar toda la riqueza que nosotros, porque además es la única alternativa que tienen incluso ellos, aquellos que no piensan en mañana, ni siquiera en sus propios hijos, aquellos que envenenan la tierra con fertilizantes, pesticidas, que nos mandan todo el paquete, aquellos que están colonizados por el mundo económico, por el homus económico, mm, cuando la cultura vernácula, el hombre de la comunidad, la mujer de la comunidad, sigue. Esa es mi fortuna. Yo todavía puedo palpar, es una vivencia lo que estoy hablando, yo no estoy trayendo ninguna teoría aquí. claro. Y creo que también me encanta el proceso que está viviendo ahora Chile con las luchas de los jóvenes, Mm, el proceso bien que mal de Perú, mm, dan esperanza y sabemos nosotras, las mujeres de aquí, que no somos ni actoras políticas ni cosa por el estilo, sabemos que somos un referente, pues, claro, claro, somos un referente y aquí estamos, por eso estoy aquí yo, mm, para mostrar todo y que ojalá lo haya podido lograr, ojalá mm, un poquito les haya abierto la memoria y les mm, invito a seguir explorándose, sobre todo a nosotras como mujeres, es una claro, necesidad mayor que a los hombres. mm, claro. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que tú nos regalas, nos compartes. Eh, no so- ahora entiendo cuando, cuando me hablabas de la criadora, ¿no? Como es una constante creación, una constante manera de habitar este mundo desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos y dormimos y seguimos y se sigue en ese trabajo, se sigue en esa escucha íntima, se sigue en ese respeto del estar vivo, siendo parte de un colectivo, de una comunidad, representando una manera de ver el mundo. Sí, y no hay, yo no creo que la respuesta venga desde lo individual a este nuevo tiempo. Mm, Y tampoco creo en las grandes revoluciones como en las que creían mis hermanos, por las que hubieran dado su vida y de mm, alguna manera han dado su vida. Mm, pero sí, de lo que estoy hablando mucho y promoviendo es de las comunidades mm, matriarcales, mm, incluso en la ciudad, la mm. crianza colectiva de los hijos, de la chacra. ¿Acaso las mujeres o las parejas solas, ni trabajando 24 horas, se pueden costear un departamento en la ciudad? Claro, Solos, no, ya no. Y si no criamos en colectivo la propiedad a los hijos, la vida misma, todo lo que tenemos, no es posible. La vida individual no tiene futuro. Entonces, por eso cuando hablo, pues me interesa mucho también que se escuche una voz colectiva, no mía. claro, Reitero, ¿no? claro, En mi comunidad no hay la artista, no hay el artista, somos todos. claro. Y soy artista yo, como es artista una semilla que después va a sacar las papas más hermosas cuando le plantas a la tierra. Claro, claro. Qué bello, me encanta. Yo chuta, estoy sorprendido, agradecido, estoy ahí choqueado. Imagino que el grupo también. Yo ahora voy a abrir un poco la pantalla para abrir también al grupo que nos acompaña, a ver si se interesan en dialogar contigo, en hacerte alguna pregunta o hacer alguna reflexión a propósito de todo esto que nos has estado transmitiendo en este encuentro. ¿Ves? Voy a abrir ahí al grupo de mujeres. Hoy día nos están acompañando, son puras compañeras de la residencia. Así Veo, qué que lindo. ahí están. Las dejo este espacio ya abierto para que le compartan a Marisol sus impresiones, preguntas, lo que ustedes quieran. Hola, hola Marisol. Eh, bueno, estoy súper emocionada, como que me emocionó mucho escucharte cantar. Tuve como la imagen de que tu canto era algo que venía como muy lejano, como algo como que se ha olvidado, como que volviera a escuchar como la voz de mi mamá que no escuchaba, como que nunca lo hubiera escuchado, una cosa así, ¿no? Y recordé un video que vi una vez de un niño que muy chiquitito lo operaban del oído y escuchaba por primera vez la voz de su madre y recordé eso, como que te agradezco, lo encontré hermoso, gracias. No, gracias por escucharme. Hola Marisol, muchas gracias igual por tantos regalos, entregas, no solo el canto, sino todas tus palabras, todas tus enseñanzas a través de este momento. Esto ha sido toda una experiencia y tengo una pregunta junto con agradecer así enormemente. Después de tu canto, en quechua dijiste que no tenía aromas o humos, y eso me quedó resonando, como, ¿a qué te refieres con eso? Mm, Como, y si es en vivo, digamos, sería distinto, no sé si mm. puedes profundizar Me ahí. refería a que para mí ritualizar la vida es importante y cada momento de lo que estás haciendo.
un ritual generalmente lo haces con hierbas aromáticas, entonces vas a tener un humos, vas a tener fuego, vas a tener, ¿no? Y el desafío de ritualizar la vida a través del diálogo de las semillas sonoras, pues es eso, ¿no? Es tratar de que llegue de esa misma forma como medicina a las personas. Pero entonces creo que sí llegó. Sí llegaron los aromas hasta aquí. Muchas gracias. Me han hecho emocionar ustedes. Y yo pienso también, por eso yo nunca hago un concierto ni un conversatorio sin la coca. No. Porque ella me tiene encaminada. Ella me mantiene en el camino de lo que hay que decir. Sin coca tal vez podría dispersar un poco la energía. Entonces, y claro, yo cultivo mi propia coca también, no la compro, ¿no? Y la cultivo sana, no la enveneno. Estoy lista para escucharles. Yo ya he hablado mucho ya. Hola Marisol, Hola Sandra. mira, todas tus palabras eh, han dado en importantes puntos de mi ser que hace tiempo estaban como inquietos, pero como que nunca les di importancia en realidad, ¿no? Y pienso que ya a mi edad, tengo 53, tengo que hacerme cargo, ¿no? Y bueno, te doy las gracias por eso, ¿no? Tú hablaste también de tus ancestros, ¿no? De la parte materna, y yo siempre tenía la idea de ir hasta al pueblo de donde venía mi bisabuela, pero nunca lo he hecho. Siempre he tenido esa inquietud, pero nunca lo he hecho, ¿no? Y bueno, ahora me he dado de golpe con la necesidad, ¿no? Debido a tus palabras. Tal vez tengo que ir para allá, averiguar dónde es llegar, ver cómo llego, o sea, porque nunca he ido, ¿no? Y, y bueno, me han contado poco de ella, solo que era música y tejía el telar y bueno, y un montón de cosas. Y yo lo he tenido ahí y siempre como que estaba presente, pero siempre como que lo he hecho a un lado. Bueno, te doy las gracias porque yo creo que en 2 semanas más voy a partir a ese lugar. Muchas gracias, Marisol. Y yo creo que esa fuerza está en nuestro interior también, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me interesa mucho hablar sobre la maternidad, que puede ser muy antifeminista, puede sonar, ¿no? Pero no es así, porque y yo creo que la maternidad es un sentimiento aquí que tenemos las mujeres de criar el entorno, el todo, ¿no? Y no necesito parir para, para criar, ¿no? No necesito ser madre física. En la comunidad siempre hay niños, siempre hay sobrinos o los hijos de tus compañeras. Yo he criado colectivamente a mis hijos. Por eso me cuesta decir que tengo 3 hijos, porque debo tener 25 más o menos, mínimamente. Y todos han sido bien criados por mí, como por las otras mujeres de mi comunidad. Entonces, es el reconocerse, el reconocer la feminidad nuestra o nuestro feminismo, si se quiere, ¿no? Creo que también tiene que partir por la necesidad de asumir, como decía Sandra, con tu ser mujer. Y creo que, y otra vez me disculpo con Luis, ¿no? Me gustaría hablar mucho sobre la masculinidad, por ejemplo. Creo que yo soy una persona que aprende mucho sobre la masculinidad, porque somos ambas cosas, ¿no? Pero descubrir nuestra maternidad, incluso en los varones,
significa, desde mi punto de vista, adoptar esta otra forma de criar la vida, no desde el individuo, no desde la confrontación, desde la guerra, desde lo, ¿no? Sino más bien como desde desde la tierra, pues, desde todas las deidades. Yo le dije una vez a mi mamá, ¿por qué tienes tantos hijos? Y me dice, mira la papa, tiene una sola semilla, me dice. Mira la oveja. Y entonces, mira las piedras. Tantos hijos tienen. Y entonces, sí, me parece importante reconocer este lado materno, por eso hablo tanto de la crianza, de la vida. Tengo muchas cosas en común con el feminismo y no es mi lucha. No es mi lucha decirles que tienen que parir. No estoy diciendo eso. Pero el feminismo tiene que asumir que la alimentación y el preparar la comida en la cocina es importante para la salud de la comunidad también. Que criar las semillas del alimento que vas a comer es importante. Sí, los hombres también lo tienen que asumir, sí, pero estamos hablando nosotras, entre nosotras, de mujeres. Esto más. Qué vergüenza. Eso. Marisol, hola. Hola, Belén. Muchas gracias por tu ser, por tu compartir, por tu espontaneidad hermosa. Es muy bonito y creo que más que bonito solamente es muy importante lo que nos comparte, sobre todo, no sé, siento que me han cruzado, así igual que la Pauli, como me emociona mucho. Gracias. Gracias también. No crean que todo es dar y dar y dar nomás, ¿no? Yo recibo de usted, no crean. Y eso es lo hermoso, eso es como sentir el ciclo hermoso y orgánico del compartir, de la comunidad. Estoy muy sensible, pero tiene que ver justamente con muchas cosas de las que has hablado. Uno a veces se siente como conflictuada con sus energías, con las experiencias, siendo una mujer, también nos vinculamos con la energía masculina. Es muy hermoso volver a honrar nuestra energía femenina, la fuente, la creación, la creatividad, el arte mismo de la vida y la crianza. Ay, me llega súper profundo. Soy mamá de una nena de 5. Qué maravilla. Ya estoy habitando ese espacio en una ciudad muy caótica, en donde también me pregunto como, cuáles son los puntos en los que todavía sigo acá, como qué es eso que tengo que compartir, ¿no? O qué es eso que me hace habitar este espacio todavía. Sintiendo que necesito mucho volver a la naturaleza, que necesito mucho volver a conectarme con mi ancestralidad, con mis orígenes, justamente para volver a impulsar como mi creación, mi creatividad, justamente más allá de la obra, ¿no? Como de hacer sino como de vivir, de sustentar mi existencia en este presente tan adverso. Y agradezco mucho tu canto, tu memoria, y también creo que soy una heredera de la abundancia. Qué Muchas lindo. gracias.
Pues a propósito de la crianza, yo les comento que nosotras hemos decidido asumir la crianza de nuestros hijos y no confiárselas a nadie. Entonces los hijos están desescolarizados. Leemos mucho nosotras a Iván Illich. Nos ha ayudado mucho para entender lo que significa el género vernáculo, el hombre económico. Me han escuchado conceptos seguramente que he estado sacando de a poco. Y Illich para mí es, y para nosotras en general, para mi comunidad, tampoco es la palabra sagrada, pero que me parece que ha sido muy, muy intuitivo. Y a partir de leer a él sobre la escolarización de la educación, es que hemos decidido que nuestros hijos no van a ser escolarizados, ¿no? Y que es muy fácil y es muy cómodo entregarle la educación la formación de tus hijos a la institución. Es permitirle que te roben ese rol que es tan importante, porque las instituciones lo que te van a hacer es entregar un ser colonizado, un ser incapaz de pensar por sí mismo, dependiente, y no creo que sea eso lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos para nuestros hijos seres que sean capaces de definir qué quieren ser. Y así, por ejemplo, tenemos un hijo que tiene 15 años, que ya es chef. Él supo desde que nació que le gustaban los sabores. Imagínense que nosotros lo vamos a mandar a la escuela y vamos a matar a ese gran chef que ahora nos prepara los postres, ahora está haciendo sus prácticas en uno de los mejores institutos sin haber ido a la escuela ni a ninguna institución. Tenemos otro hijo que es músico, él es baterista. Por supuesto, tienes que darte el trabajo de mandarlo hasta Cuba, si tu hijo va a ser baterista, y tienes que hacer el sacrificio porque ahí está la mejor percusión que hay en América Latina. Qué mejor, ¿no? Y hacerle perder años y años estudiando, dejando que las instituciones maltraten a tus hijos. Entonces, pero como digo, ¿no? O sea, la crianza colectiva para mí es la base de todo y es posible en la urbanidad. Es posible, ¿no? Y yo creo que más bien es irresponsable aislar a tu hijo, ¿no? Y no me parece nada, por ejemplo, descabellado salir de la ciudad cuando tienes un hijo, a pesar de todo lo que te agarre, y atreverte. Pero solas no podemos, ¿no? Solas no podemos, tenemos que hacerlo en colectiva. Y si no se puede, pues en la ciudad, ¿no? En la ciudad tejer tu círculo que te va a sostener, que tú vas a sostener también. Y en eso los hombres son súper importantes. Nosotras somos mujeres muy poderosas y no hubo hombre que nos aguante. Entonces, pero hemos tenido un círculo de varones que han hecho ese papel. En mi pueblo siempre ha sido así. Mi padre ha criado a sus nietos porque el hombre no quiso estar ahí, se fue, pero él ha sido padre. Entonces, si tú traes eso aquí a la ciudad, lo que busca un niño o una niña es una imagen paterna que no necesariamente tiene que ser el que lo trajo al mundo. Puede ser la figura paterna, pues la puede asumir el hombre que estás en el círculo criando, y hay hombres criadores maravillosos, la mayoría lo son, y cuando se niegan ese derecho será pues su decisión, digamos, ¿no? Pero sí, esa es otra de las cosas que, pues, si sale, salió, y es así. Nosotras, y tenemos hijos maravillosos, maravillosos, que no han pasado por ese, son lectores, son analistas, y lo interesante de estar en Bolivia es que los chicos, si algún momento necesitan el cartón para entrar a la universidad, ellos pueden hacer la escuela nocturna. Yo he hecho la escuela nocturna. Tampoco les vamos a decir ustedes jamás van a pisar una universidad, imposible, ¿no? ¿No? Pero tienen esa posibilidad y lo han hecho. 2 de mis hijos lo han hecho. Han estudiado 3 años el colegio y ahora están en Europa estudiando la universidad. Yo
No soy una mujer millonaria, no estoy hablando de que hay que tener plata para eso, pero tengo claro por dónde quiero que vayan mis hijos. Y lo hemos discutido colectivamente también. Ahora tenemos uno de nuestros hijos trabajando en la tierra, está en ese proceso de aprender la agricultura sintrópica por su propia cuenta. Es un joven que tiene 20 años y ha decidido volver a la comunidad por su propia decisión, porque necesita esa agua, porque además ahí donde estamos hay hartos ríos. Entonces, después de trabajar, tú puedes ir a ir, o cuando tienes sed, solo tienes que agachar, pero hay cosas maravillosas que ya son logros de años y años de estar construyendo comunidad, que tampoco les estoy hablando solo de las cosas buenas y bonitas, han habido dificultades terribles también, ¿no? Ay, y así, no sé cuánto tiempo hablamos, estamos charlando, digo, me están Sí, ya estamos haciendo hablar. aquí ya son las 2:30, era lo pactado. No sé si la Javi quería compartir algo antes de Hola, irse. perdón, Tal hay vez una niña si hay una niña ahí. bonita ahí. Qué linda. Hola, ella es Alma. Hola, Alma. Ven a Bolivia, ven, ven. Dile a la mamá, esa señora nos invitó a Bolivia, tenemos que ir, dice que tiene una casa linda. Marisol, yo quería agradecerte. Muchas gracias en verdad por todas tus experiencias compartidas, por habernos cantado. Fue muy hermoso ese momento, me llegó mucho al corazón. Y es bonito igual como todo en la vida, todo lo que nos sucede nos va haciendo sentido y nos va encaminando hacia ciertos lugares que aprendemos a amar. Así que realmente muchas gracias por estar acá y compartirnos tu belleza. Gracias. Y qué lindo también que haya sido una energía masculina la que nos haya juntado, ¿no? Es, estos hombres son maravillosos, hermosos son. Gracias Marisol, gracias por tu tiempo, por todo, bueno, por todo lo que han dicho todos aquí presentes, nos has conmovido, nos hemos conmovido y eso es impagable. Así que vamos a dar término a este encuentro por honor al tiempo. Agradecerte nuevamente a ti, a la Danae, a la Belén, a la Javi, a la Sandra, a la Pau por acompañarnos en este encuentro. Y ya tendremos los próximos dos encuentros que nos quedan los sábados siguientes. Así que los dejo invitadas a todos los que nos van a seguir en las redes de nuestra plataforma. Así que voy a cortar aquí la grabación y nos vemos el próximo sábado.